Maestro, buenos días. Maestro, le habla el Sí, tutor. sí, dime, Maestro, dime, maestro, ¿me joven. podría dar un par de minutos, por favor, para informarles a Ya, los estudiantes? A ver, ya gracias. está bien. No se preocupe. A ver, muy buenos días, señoritas y jóvenes. Les habla el tutor Marco. Estoy ingresando a su salón para comunicarles a, a todos los estudiantes que estén pagando por cuotas la pensión de CEPRE. El día sábado 4 de este mes se vence, ¿no? En la fecha para que puedan pagar. Estoy ingresando a su salón para informarles que tienen que realizar el pago en la fecha establecida. Si no realizan el pago hasta la fecha establecida, no les van a enviar su habilitación, señoritas y jóvenes, los que están pagando por cuotas, mucha atención con esto. Eh, el día 6 de este mes ya van a empezar a elaborar las habilitaciones. Por ende, si el estudiante que está pagando por cuotas no ha realizado el pago hasta el día sábado, no se le va a mandar a hacer su habilitación. Es por ello que los tutores estamos ingresando a los salones para comunicar esto a los estudiantes. Ahora, si el estudiante no llega a pagar hasta el día sábado, va a tener inconvenientes, ¿no? Para que puedan enviarle su habilitación. Por favor, señoritas y jóvenes, los que estén pagando por cuotas, realicen el pago a tiempo. No esperen hasta el día lunes 6, 7 y para adelante decir, no, que recién voy a realizar el pago, eh, no sabía las fechas, eso ya va a ser responsabilidad del estudiante porque desde un inicio se les ha enviado el cronograma de pagos, incluso se ha subido en la plataforma para que lo revisen, ¿no? Eso sería, señoritas y jóvenes, por favor realicen el pago a tiempo. Eso sería todo, maestro. Muchas gracias por el tiempo. Puede seguir con su clase. Muy bien, joven, muchas gracias. Bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces nuestra sesión. ¿Se puede visualizar, jóvenes? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Claro. Bien, entonces. Bien, jóvenes, semana número 8 y el tema a desarrollar simplemente es fenómenos térmicos. Entonces, hoy día vamos a desarrollar lo que es fenómenos térmicos. ¿Y ustedes tienen alguna idea de qué está relacionado esto o en qué está relacionado fenómenos térmicos? ¿De qué trataremos? ¿Con qué está vinculado más ello, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna idea? La calorimetría. ¿Ya? ¿Tiene que ver la calorimetría? Sí. Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más? A ver, de repente. Grados y temperatura. A ver, ¿me repite, por favor? Grados y temperatura, profesor. Ah, ya, claro. Temperatura, perfecto. Correcto, jóvenes, ¿ve? ¿Tiene que ver el calor? Sí. ¿Tiene que ver la temperatura? Correcto. Los fenómenos térmicos están relacionados justamente con la temperatura. Pero la temperatura, ¿cuándo va a variar? Cuando entregamos calor o quitamos calor a una sustancia, a un cuerpo determinado. Y ahí va a suceder diferentes fenómenos. Como que, por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, va a haber cambios en las dimensiones. Puede haber cambios en la temperatura. Puede haber cambios de fase. ¿Ve? Tres fenómenos que puede ocurrir cuando nosotros entregamos calor o quitamos calor a una sustancia o a un cuerpo. Muy bien, veamos entonces por aquí qué es lo que nos indica. ¿Ve? Dice, los fenómenos térmicos son los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor debido al cambio de la temperatura que sufre. En la naturaleza y a diariamente en la vida cotidiana observamos la transformación de un tipo de energía en otro, como al caer el agua de una presa durante la oscilación de un péndulo en los choques que ocurre entre los cuerpos, etc.
Estos tipos de energía se transforman periódicamente uno en otro. Fíjense, jóvenes, estos son los fenómenos que ocurren. La cantidad de calor entregado o extraído produce diversos efectos tales como cambios en sus dimensiones. Por ejemplo, en la longitud, hay variación de longitud. En el área, hay variación de área, los vidrios, las puertas. ¿Ve? Cambios en la temperatura, sí. Temperatura alta, temperatura baja, hay cambios. ¿Ve? Lo que nosotros comúnmente decimos empíricamente, frío, caliente. ¿Ve? Entonces, puede ser mucho calor, alto la temperatura, baja la temperatura, cambios de fase, ¿sí? Sólido, líquido, gaseoso. Ocurre estos fenómenos, entonces, cuando nosotros entregamos calor o quitamos calor. Bien, como parte informativa tenemos acá, por ejemplo, la dilatación térmica. Dentro de lo que es la dilatación térmica tenemos la dilatación lineal, dilatación superficial y dilatación volumétrica. Dilatación lineal es justamente cuando hay una variación en la longitud. ¿Sí? Entonces, si nosotros entregamos calor a un cuerpo, ¿qué va a suceder? Va a variar en su longitud. ¿Ve? Aquí hay la variación en su longitud. Esta variación de longitud es la longitud inicial por el coeficiente por la variación en la temperatura. La longitud final es a la longitud inicial, ¿ve? Más 1 más el coeficiente de dilatación por la variación en la temperatura. Dilatación superficial. ¿Ve? En la superficie también puede variar. Esto es igual a la superficie inicial por el coeficiente de dilatación superficial y por la variación en la temperatura. Este coeficiente de dilatación superficial también está relacionado con el coeficiente de dilatación lineal. 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Hay dilatación volumétrica. ¿Sí? También hay variación en el volumen, jóvenes. Esta variación en el volumen es volumen inicial por el coeficiente de dilatación volumétrica y todo esto por la variación en la temperatura. Volumen final. ¿Sí? Y como también existe una relación entre el coeficiente de dilatación volumétrica y el coeficiente de dilatación lineal. 3 veces el coeficiente de dilatación lineal es el coeficiente de dilatación volumétrica. ¿Eh? Muy bien. Y ahora, ¿qué es la capacidad calorífica? ¿Qué es la capacidad calorífica específica? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Alguna diferencia? Bueno, casi son similares. Porque fíjate, cuando nos dice capacidad calorífica, es la cantidad de calor que absorbe cierta cantidad de masa para elevar su temperatura en grados Celsius. ¿Ven? Ahora, esta capacidad calorífica, aquí es igual a la cantidad de calor entregado con respecto a la variación en su temperatura. Su unidad está en calorías por grado Celsius. Capacidad calorífica específica. ¿Sí? Se llama también calor específico y viene a ser la cantidad de calor que se le debe dar o extraer a una unidad de masa para aumentar o disminuir su temperatura en 1 grado. El calor específico, que nosotros comúnmente le denominamos, es la cantidad de calor multiplicado por la masa por la variación en la temperatura. Ahora, esta capacidad calorífica, ¿ya? Esta capacidad calorífica, jóvenes, también viene, pues, ¿de dónde? ¿Ve? De la masa por el calor específico. El calor específico multiplicado por la masa es la capacidad calorífica. ¿Ya? Bien. Otro de los fenómenos que puede ocurrir justamente es cambios de la temperatura. ¿Ve? ¿Y cuándo va a darse esto? ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando dos cuerpos entran en contacto o se mezclan. ¿Y qué sucede, jóvenes? A ver, ustedes han experimentado en algún momento. ¿Qué pasa cuando dos cuerpos entran en contacto? A ver, ¿ustedes han entrado en contacto con algún otro cuerpo, jóvenes? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? A ver. A ver. ¿Y qué ocurre cuando dos cuerpos entran en contacto? Cuando dos sustancias entran en contacto, cuando dos sustancias se mezclan, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede? ¿Qué se da? ¿Saben qué se da, jóvenes? Una transferencia de energía calorífica del cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura.
El cuerpo de mayor temperatura, en este caso, es A. Y el cuerpo de menor temperatura es B. Fíjate, ¿ve? Entonces, existe esa relación. Se da esa relación. Entonces, el cuerpo A pierde calor y el cuerpo B gana calor. ¿Hasta dónde? Hasta alcanzar una temperatura de equilibrio. Cuando el sistema alcanzó una temperatura de equilibrio, entonces ambos cuerpos van a tener pues la misma temperatura. Muy bien. Y para eso, cuando los cuerpos alcanzan una temperatura de equilibrio, pues acá el calor que se requiere para variar la temperatura a un cuerpo solo es un calor sensible. El calor ganado más el calor perdido es igual a 0. Entonces, ese calor ganado, ese calor perdido es un calor sensible. Ese calor sensible es el famoso que se maten, calor específico por la masa, por la variación en la temperatura. O simplemente ese calor sensible es la capacidad calorífica por la variación en la temperatura. ¿Y qué cosa es el calor sensible? ¿Ve? Por acá nos indica. El calor sensible es la cantidad de calor que el cuerpo utiliza para aumentar o disminuir su temperatura. Solo para variar la temperatura nos sirve entonces el calor sensible. Que quede claro ello, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. Equilibrio térmico. El equilibrio térmico pues se da cuando dos cuerpos han alcanzado una temperatura debido a un contacto, ¿no? Debido a una mezcla. Entonces ahí van a alcanzar el equilibrio térmico. Cambios de fase. Un tercer caso, un tercer fenómeno que ocurre y que viene a ser pues los cambios de fase. Mira, estos cambios de fase solo se va a dar si tenemos un cuerpo sólido, una sustancia líquida o una sustancia en vapor. Entre ellos va a suceder el cambio de fase. Pero este cambio de fase, ¿ustedes se imaginan qué cosa es el cambio de fase? ¿Tienen alguna idea de lo que es un cambio de fase? A ver, ¿por qué sólido, líquido, vapor? ¿Por qué? O gaseoso. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? A ver, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué cambian de fase? De sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido, de sólido a gaseoso, etc. ¿Ve? ¿Saben Se qué es? adapta calor. Ya, muy bien. Pero ¿saben qué es eso? Mira, cuando tú tienes el sólido, que es una parte dura, dúctil, ¿verdad? De ahí, ¿cómo estarán las moléculas de ese cuerpo? Las moléculas de ese cuerpo están pues saturadas, están ahí, ¿no? Estrechas, pegadas ahí, inmóviles, se puede decir. Pero si se pasan a líquido, se transforman a líquido, se fusionan, ¿ah? ¿Qué pasa? Ah, entonces acá ya las moléculas comienzan a soltarse, comienzan a liberarse. Y cuando es vapor o gaseoso, más aún todavía, las moléculas están completamente libres, se expanden, ¿no? Fíjense. Entonces, ¿qué es un cambio de fase? Un cambio de fase, jóvenes, simplemente es el reordenamiento molecular de una sustancia. Y justamente pues, a ciertas condiciones, tanto de temperatura y presión. En este reordenamiento molecular, jóvenes, ¿ya? La temperatura se va a mantener constante. No hay variación de temperatura. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, jóvenes. Entonces, ¿cómo se llama aquel cambio de fase de sólido a líquido? A ver. Fusión, profesor. Fusión. Y el caso contrario, de líquido a sólido, Solidificación. solidificación. Ahora, de líquido a vapor o simplemente a gaseoso. ¿Cómo se llama? Vaporización. Y de líquido o de vapor a líquido es condensación. Ahora, en forma directa, de sólido a vapor, sublimación directa. Y
De vapor a sólido, una sublimación indirecta. Pero para que pueda ocurrir también estos fenómenos, jóvenes, se necesita un tipo de calor. ¿Qué tipo de calor se requiere acá? Mira, para cambiar de fase, o perdón, para cambiar la temperatura, para variar la temperatura, calor sensible. Y para un cambio de fase, ¿qué tipo de calor? ¿Será también calor sensible? A eso se le llama calor de transformación. ¿Ya? Entonces acá se requiere un calor de transformación. ¿Y qué cosa es el calor de transformación? Nos dice por acá, ¿ve? Es la cantidad de calor que se debe de suministrar o extraer a cierta cantidad de sustancia para cambiar de fase, cuando está lista para hacerlo. ¿Sí? Entonces, el calor de transformación ya sabemos que es la cantidad de calor que se requiere para poder cambiar de fase. Y este calor de transformación es pues la masa por un calor latente. Y el calor latente es aquella cantidad de calor necesario que se debe entregar o sustraer a una unidad de masa, dice, de una sustancia para que ésta pueda cambiar de fase. Fíjate. Este calor latente, jóvenes, todavía podría ser un calor latente específico de fusión o solidificación, que van a presentar el mismo valor. El calor latente específico de fusión o solidificación es igual a 80 calorías por gramo. O 340 kilojoules por kilogramo. También podría ser un calor latente específico de vaporización o condensación. Aquí en fusión la temperatura es 0 grados Celsius. En vaporización 100 grados la temperatura. Aquí la temperatura se mantiene constante. Entonces, el calor latente específico de vaporización o simplemente calor latente específico de condensación, esto es igual a 540 jóvenes calorías por gramos. Ese es el valor. Pero ahora, todavía en algunos textos, ¿qué vas a encontrar? Que el calor latente específico de fusión es más 80. Y el de solidificación, como es de vuelta, menos 80. Es el sentido contrario. Lo mismo acá también, el de vaporización, más 540. El de condensación, menos 540. Pero en cuanto a su valor es la misma. ¿Ya? Bien. Y por aquí tenemos una escalerita, ¿ya? Unos peldaños que simplemente nos van a ayudar, pues, respecto al acontecimiento en los estados de un líquido que es el agua. El estado sólido, el líquido y el gaseoso. Fíjate, ve, cuando la temperatura es de 0 a menos, tenemos la parte sólida, lo que es el hielo. Pero si la temperatura se mantiene constante a 0 grados, tú puedes encontrar sólido y líquido. Aquí hay sólido y líquido a 0 grados Celsius. Aquí hay fusión. ¿Ve? Aquí hay solidificación. Ahora, cuando comienza a variar la temperatura de 0 hasta 100, esta es la parte líquida. Aquí es líquido. Aquí solo hay variación de temperatura. ¿Ve? Pero cuando la temperatura se mantiene constante a 100 grados, pues aquí hay cambio de fase. Aquí hay vaporización. Puede haber condensación también. Pero si la temperatura comienza a elevarse mayor a 100 grados, ya tenemos pues el gas, el vapor. Y aquí va a haber variación de temperatura. En cada uno de estos casos, aquí hay un cambio de fase, aquí hay cambio de fase. Aquí hay variación en la temperatura. Entonces, en cada una de ellas, nosotros tenemos que ir utilizando algunas ecuaciones. Vamos a utilizar entonces algunas ecuaciones. Por ejemplo, cuando hay variación de temperatura, calor sensible. Cuando hay
variación de temperatura, calor sensible. Cuando hay variación de temperatura, calor sensible. Pero cuando hay cambio de fase, aquí. Cuando hay cambio de fase, entonces un calor de transformación. De aquí, jóvenes, aquí, esto de acá debe ser un calor latente específico de fusión. ¿Ya? Calor latente específico de fusión. Aquí. ¿Ve? Entonces, estas son las ecuaciones que tú vas a utilizar para cuando tengas que resolver algún problema relacionado a este tipo de gráficos. O sea, ves una escalerita con peldaños, descansos, ¿no? Entonces ya sabes qué vas a utilizar. Vas a identificar en primer lugar las zonas correspondientes. Puedes estar en el estado sólido, en el líquido, en el gaseoso, o quizás en un cambio de fase, cuando hay descansos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Hasta ahí entonces, jóvenes, esta primera parte que vendría a ser la parte teórica. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, jóvenes, con respecto a esta primera parte? Profesor, disculpe. Dime, joven. Si por favor me podría volver a explicar con respecto al calor sencillo, por favor. Sensible. O sensible. Calor sensible. El calor sensible. Acá en la gráfica, ¿ve? Fíjate, tengo calor sensible aquí, tengo calor sensible en esta parte y calor sensible aquí. Ahora, ¿por qué calor sensible? Es que si tú te das cuenta, desde una temperatura menos 20 hasta 0, solo hay variación de temperatura. Acá solo vas a variar la temperatura. Aquí no hay cambio de fase. Y como no hay cambio de fase, solo hay variación de temperatura, entonces se utiliza el calor sensible. ¿Y qué cosa es el calor sensible? Es el calor específico de la sustancia por la masa de la sustancia y por la variación en su temperatura. Esa es la cantidad de calor que se ¿La temperatura puede ser negativo, profesor? ¿La temperatura? ¿La variación de la temperatura puede ser negativo? No. La variación de la temperatura nunca va a ser negativo, jóvenes. Fíjate, acá de menos 20 a 0, ¿cómo vas a obtener este resultado? Es de 0 menos 20. ¿Cuánto sale? A ver. O sea, temperatura final menos temperatura inicial. Acá el inicial es menos 20, la final es 0. Entonces, cuando nosotros realizamos la operación, pues la variación de la temperatura, ¿qué cosa es? Es la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, en este caso, ¿ve? La final es 0, la regla dice menos, pero la inicial es menos 20. ¿Ve? Entonces, ¿cuánto salió la variación de la temperatura? ¿Salió negativo? ¿Cuánto sale? ¿Sale Ya, positivo? profesor, gracias. Y con respecto ¿Ah? al calor específico, me van a dar en el problema, ¿cierto? El calor específico lo puedes determinar con todos los datos que existe o simplemente te lo presentan. O sea, en un problema, a veces no necesariamente te van a dar el calor específico, sino te piden calcular eso. O si la sustancia es conocida como el hielo, el agua o el vapor, no te lo van a dar. Tú debes de saber. Del agua, ¿cuánto es el calor específico del agua? 1 caloría por grados Celsius. Del hielo, ¿cuánto es? 0,5. 0,5. Del vapor, también 0,5. Entonces, esos datos que ya es conocido, tú tienes que saberlo. Pero si te presentan otra sustancia, puede ser alcohol, puede ser el plomo, qué sé yo, ¿no? Aluminio, qué sé yo. Entonces, ahí sí te dice, el calor específico del aluminio es tanto. Siempre que vas a utilizar ese dato, pero si te piden determinar ese calor específico, no te lo van a dar, entonces tenemos que calcularlo con los otros datos. Entonces ahí tendrás la cantidad de calor que vas a entregar, tendrás la masa de la sustancia y en cuanto ha variado su temperatura. Y con eso ya tú puedes determinar el calor específico, ¿ve?
¿Ya? Muy bien. No sé si queda claro esa parte. Sí está claro, profesor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud más? ¿Preguntas? ¿Dudas, jóvenes? ¿Ya? Antes de empezar a resolver problemas. Listo, entonces. Perfecto. Pasamos entonces ahora a la segunda parte que vendría a ser ya la resolución de los problemas. Vamos a resolver problemas ahora, jóvenes. ¿Ve? Dice acá, un recipiente de capacidad calorífica despreciable, eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando te dice recipiente de capacidad calorífica despreciable, entonces no interesa eso, jóvenes, ¿ya? No va a interesar. Dice que contiene 500 gramos de agua a 30 grados Celsius. Se ha dicho sistema se entrega 200 calorías por segundo. Determine luego de cuánto tiempo el agua empieza a hervir. Fíjense, ¿ven? Entonces, a veces es bueno, jóvenes, realizar un diagrama lineal. Y esto es lo que vamos a hacer por acá. Vamos a utilizar un diagrama lineal. Bien, hacemos nuestra gráfica entonces. Ya presentamos por acá. ¿Qué es lo que te sucede? Tenemos agua. ¿Ya? Eso es agua, hay que anotarlo si es posible, ¿ya? Para no equivocarnos de repente. Agua, eso es agua. ¿Ya? Y esta de acá también es agua. ¿Ya? Esta también es la misma agua. Entonces, como acá dice, ¿ve? A un inicio se encuentra a 30 grados Celsius. Ponemos la temperatura, 30 grados Celsius. Esa es la temperatura que se tiene. ¿Ya? 30 grados Celsius. Se entrega, dice calor, 200 calorías. Entonces, a esta sustancia, jóvenes, a esta sustancia, se está entregando calor. Vamos a entregar calor acá. Pero ¿cuánto de calor se está entregando? Me dice que se entrega 200 calorías por segundo. O sea, que cada segundo se está entregando 200 calorías. Eso es lo que nos dice el dato del problema. Ahí está. La cantidad de calorías que se está entregando cada segundo. Ya, muy bien. Entonces ahora, entonces acá, listo, ¿eh? Entonces va a variar su temperatura. ¿Cuánto de agua tenemos? Tenemos 500 gramos. Entonces eso también es importante. La masa igual a 500 gramos. ¿Cuánto tiempo tardará? Dicen, ¿no? Mira, acá voy a poner dos veces. Uno por aquí. ¿Cuánto tiempo tardará? El tiempo. Este va a ser para el tiempo. Pero ahora yo te pregunto. ¿A cuántos grados va a hervir el agua?
¿a qué temperatura hierve el agua? A ver, me dicen la temperatura a la que hierve el agua. A ver, jóvenes. ¿A qué temperatura hierve el agua? 90. Yo, profesor, grados centígrados. 100 grados centígrados. Perfecto. ¿Eh? A 100 grados. O sea, tiene que alcanzar 100 grados. Mira, de 30 hasta 100. ¿Qué ha sucedido? ¿Hay cambio de fase acá? Hasta que comience a hervir, dice. Determine cuánto tiempo el agua empieza a hervir. No dice cuando ya está hirviendo. Empieza. Entonces, a los 100 grados va a empezar a hervir. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que ha habido variación de temperatura. Y cuando hay variación de temperatura, ¿qué tipo de calor se requiere, jóvenes? ¿Qué tipo de calor? Calor de transformación. Aquí se necesita entonces, perdón, solo calor sensible. Solo calor sensible, nada más, jóvenes. Porque hay variación de temperatura. El calor de transformación va a ser cuando el agua se mantenga a 100 grados Celsius, ¿no? Ahí va a haber transformación. O a 0 grados Celsius, allí hay transformación. Acá solo calor de sensible, ¿por qué? Porque esta agua, esta cantidad de agua, ha variado su temperatura nada más. ¿Sí? Entonces, como hay variación de temperatura, solo calor sensible. Ahora quiero que me digan ustedes, ¿y qué cosa es el calor sensible? ¿Qué cosa es? Calor específico. Calor es La masa. multiplicado por la masa, multiplicado por la variación de temperatura. Muy bien. Esto es el calor sensible. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es determinar este calor sensible. ¿Cuánto de calor se requiere? ¿Para qué? Para poder variar la temperatura de esta cantidad de agua. Eso es lo que vamos. Una vez que tengamos la cantidad de calor, ya vamos a poder calcular el tiempo. Entonces, el calor sensible será igual. El calor específico del agua, ¿cuánto hemos dicho que es? 1, ¿verdad? Este líquido es un La masa es 500. ¿En cuánto ha variado la temperatura? Cuando tú determinas la variación de temperatura de derecha a izquierda, ¿ya? 100 menos 30. Calor sensible entonces. Aquí vamos a tener 500 multiplicado por 70. ¿Cuánto de calor sensible se requiere, jóvenes? A ver, ustedes me dirán. 35.000. 35.000 calorías. Esa es la cantidad de calor que se requiere. Pero entonces, ¿cuánto tiempo se habrá tardado en entregar esos 35.000 calorías? A ver, ¿cuánto tiempo se habrán tardado? A ver, ¿cómo 175 determinaríamos? segundos. Sobre ¿Qué 200. haríamos ahí? Muy bien, entonces diremos, Lo dividimos entre 200, profesor. claro, perfecto, jóvenes. Entonces tú dirás, si yo quiero determinar el tiempo, si queremos determinar el tiempo, entonces será pues el calor que se le ha entregado, esa cantidad de calor sensible, todo esto sobre el calor que se le entrega por segundo, cada segundo. Entonces, ¿cuánto de calor ha recepcionado? Se requiere 35.000. Todo esto sobre 200. ¿Cuánto saldrá entonces, jóvenes? Fíjate que acá 200 calorías por segundos. Y acá simplemente es calorías. Las calorías se cancelan y te sale directamente el tiempo. ¿Cuánto tiempo sale, jóvenes? 175. 175 segundos va a tardar entonces en variar la temperatura. ¿Ve? Esa es la cantidad
de tiempo. Entonces. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud con respecto a este problema? De mi parte, ninguna, profesor. Muy bien. A ver, ¿alguien de repente tiene alguna inquietud, alguna duda ahí? Pasamos al siguiente problema entonces. Dice, por medio de una hornilla se entrega 45 kilocalorías a un recipiente que contiene 800 gramos de agua a 30 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura final del agua? La capacidad calorífica del recipiente es de 325 calorías por grado Celsius y desprecie las pérdidas de energía al exterior. Fíjense, antes nos dijo que la capacidad calorífica del recipiente es despreciable. Entonces no nos interesaba eso. Pero acá, ¿qué pasa? Acá el recipiente absorbe calor porque tiene capacidad calorífica. Entonces también va a ganar calor el recipiente. Entonces, dice, por medio de una hornilla se entrega calor. Acá también se entrega calor. Acá también se entrega calor. Entonces, la cantidad de calor que se está entregando, jóvenes, nos dice que es igual a 45 kilos. 45 kilos, ¿a cuánto equivale, jóvenes? 45.000. 45.000 calorías. Esa es la cantidad de calor entonces que se está entregando acá. Esta cantidad de calor se entrega, jóvenes. ¿De acuerdo? Bien. ¿A quién le estamos entregando? Le estamos entregando a la sustancia que es el agua y también al recipiente. ¿Ya? Aquí también tenemos agua. Agua también tenemos por acá. Listo. ¿Ve? Pero esa agua, ¿a qué temperatura se encuentra? Se encuentra pues a una temperatura de 30 grados Celsius. Eso también la vamos a indicar por aquí. Ahí está. La temperatura a la que se encuentra es de 30 grados Celsius. Entonces dice, ¿cuál es la temperatura final? ¿Qué temperatura alcanzará? ¿Qué temperatura va a alcanzar? Eso es lo que queremos saber. Temperatura final. ¿Ya? Esos son los datos que tenemos. Pero hay que tener también en cuenta que la capacidad calorífica del recipiente, le voy a poner así, nos dice que es igual a 325, 325 calorías por grado Celsius. Esto es un dato. Ahora, la cantidad de agua, la masa del agua es de 800 gramos. Masa es igual a 800 gramos. Queremos saber esta temperatura final. ¿Eh? Entonces, si tú ves las respuestas, nadie pasa de 100. Ninguno de estas claves pasa de 100. Por lo tanto, acá solo va a haber variación de temperatura. Aquí va a haber variación de temperatura. Y para una variación de temperatura, ¿qué tipo de calor se requiere, jóvenes? A ver, ¿qué tipo de calor? Solo calor sensible. Solo calor sensible. Y justamente ese calor sensible es pues la cantidad de calor que se le ha entregado. Calorías. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces a determinar esta temperatura final. Entonces tú dirás, ve, el calor sensible, ¿qué cosa es? Es el calor específico de la sustancia, ¿ya? Todo esto por la masa y por la variación en la temperatura. Ahora, no te olvides que esto que estamos indicando, ¿ya? Esto es para la sustancia del agua nada más. Pero también me hablan del recipiente. O sea que el recipiente también varía su temperatura. Entonces, tú tienes que indicar acá, este calor sensible, que sea 1.
Entonces, el recipiente también va a variar su temperatura, entonces necesita también calor sensible para variar su temperatura. Entonces, todo esto todavía más el calor sensible 2. Si no, vamos a poner de esta manera. Vamos a acomodarlo bien. Diremos, el calor que se entrega, que se requiere es calor sensible 1 más calor sensible 2. Este calor entonces, el calor sensible 1 corresponde al agua. El calor sensible 2 al recipiente. Como tiene capacidad calorífica, entonces capacidad calorífica por la variación en la temperatura simplemente. Vamos entonces, reemplazamos todos los datos. Si nosotros conocemos muy bien esta cantidad B, ¿esto cuánto es? 45.000. El calor específico. ¿En cuánto ha variado la temperatura? Temperatura final menos 30 más la capacidad calorífica 325 por la variación en su temperatura igualito temperatura final menos 30. Entonces aquí comenzamos a operar, jóvenes, ¿ya? Diremos, acá voy a tener 45.000. Aquí voy a tener 800. La temperatura final menos 800 por 30. 24.000. Todo esto más 325. Temperatura final menos 975. Bien. Profesor, Sí, es, joven. es 9.000, profe. 9.750. Allá. Ah, claro, 9.750. Correcto, correcto. 9.000. Listo. Perfecto, está bien, joven. Gracias. Entonces, operando todo ello, vamos a tener por acá 1.125. Temperatura final. 800 más 325. ¿Y esto es igual a cuánto? A ver. $78,750. Díganme ustedes, ¿cuánto sale la temperatura final, jóvenes? 70. 70 grados Celsius. Ahí está la temperatura final, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bien. Problema número 3. Dice, la gráfica adjunta indica la cantidad de energía calorífica que han recibido dos metales de 200 gramos cada uno y la temperatura que tienen.
Determina el calor específico en calorías por gramos grados Celsius de A y B, respectivamente. Vamos a determinar el calor específico, jóvenes. ¿A partir de dónde? A ver, aquí algo. El dato que es importante por aquí viene a ser la masa. ¿Con cuánto de masa se está trabajando? Con 200 gramos. Bien, para poder determinar el calor específico simplemente viene pues del calor sensible, ¿no? ¿Qué cosa es? El famoso que se maten. Y a partir de ello tú puedes despejar el calor específico. El calor específico entonces, ¿qué cosa viene a ser? Es la cantidad de calor que se ha entregado, todo esto por la masa y por la variación en la temperatura. Entonces, de esta manera nosotros vamos a determinar el calor específico. Para el metal A, para A entonces, ¿cuánto de calor o cuál será el calor específico de A? Ponemos calor específico, va a ser igual. La cantidad de calor. A ver, por ejemplo, tenemos acá A. A se ha entregado para que alcance una temperatura de 100 grados Celsius, 6.000 calorías, porque acá dice kilocalorías. Entonces es 6.000 calorías. Todo esto por la masa. La masa es de 200. ¿En cuánto ha variado su temperatura? A ver, de 0 hasta 100. ¿En cuánto ha variado? Entonces tú le pones temperatura final menos inicial. Entonces ya podemos estar simplificando un cerito, 2 ceritos por ahí. Y aquí simplemente va a salir pues 60 sobre 200, ¿verdad? Y aquí arriba va a estar en calorías, abajo. Esta es la masa que está en gramos, todo esto por grados Celsius. El calor específico, jóvenes, ¿cuánto sale? 0,3. 0,3 calorías por gramos grados Celsius. De la misma forma, también tenemos que actuar ¿para quién? Para B. Calor específico. ¿Cuánto de calor hemos entregado a B? Mira, B, para que alcance a la temperatura de 100 grados Celsius, se le ha entregado 7.000 calorías. Aquí ya es 7.000. Muy bien. Pero ahora la masa nos dice que es igual. La variación de su temperatura. 70. Entonces, tendremos por acá. $70. Aquí voy a tener 40. Profe, Ya, aquí, jóvenes, aquí. 100 menos 30 no sería ahí. Sí. Aquí 100 menos 30. Ahora sí. Entonces vamos a tener por acá 140, ¿no? Gramos por grados Celsius y aquí simplemente calorías. Obteniendo un calor específico igual a ¿cuánto, jóvenes? ¿Un medio?
calorías por gramos grados Celsius. Bien, ello vendría a ser entonces el calor específico para esa sustancia. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud con respecto a este problema? Bien, vamos entonces con el siguiente problema. Dice, ¿qué masa de agua a 90 grados Celsius se habrá que introducir? A ver, vamos a ver. ¿Ya? Entonces acá, ¿cuánto de agua dice debemos introducir, no? A 90 grados Celsius. El de 90 grados Celsius debe estar ubicado acá. Esto acá. Mientras que la otra cantidad de agua se encuentra a 40 grados Celsius. ¿De acuerdo? Entonces va a haber una mezcla acá. Entonces, ¿aquí cuánto tenemos? M1 igual a 200 gramos. Y M2 no sabemos. Esto es lo que queremos saber. ¿Ya? Esto es M2 y eso queremos saber. Muy bien. Entonces, ambos dice van a alcanzar una temperatura de equilibrio que es de 70 grados Celsius. 70 grados Celsius viene a ser la temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ¿ves? De 40 a 70, calor sensible, 1. De 70 a 40, calor sensible, perdón, de 90 a 70, calor sensible, 2. Entonces, calor ganado, ¿ya? Calor ganado es igual al calor cedido. ¿Quién gana? Calor sensible 1. ¿Quién cede? Calor sensible 2. ¿Qué es esto? Que se maten. M1 por la variación en su temperatura. Aquí también calor específico, M2, variación en su temperatura. El calor específico, ambos son aguas, 1. La masa es 200. En cuanto a variado, 70 menos 40. Calor específico también es agua. No sé cuánto de masa hay, quiero saber ello. Esto será pues 90 menos 70. Fíjate que por aquí entonces, ¿cuánto vamos a tener? Acá voy a tener 30. 30 por 200, 6.000, ¿no? Y aquí voy a tener 20. 20 veces M2. Entonces, la masa M2, ¿cuánto se requiere, jóvenes? 300 gramos. 300 gramos viene a ser la masa de agua a 90 grados Celsius que se requiere, jóvenes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a este problema, jóvenes? Ninguna, profe. Bien. Ninguna entonces por acá. ¿Y de qué otra manera se puede resolver este problema, jóvenes? ¿Habrá otra manera de resolver? Sí, profesor. Bien, hay una donde dice temperatura final. Entonces, calor específico 1, masa 1 y la temperatura 1, más calor específico 2, masa 2, temperatura 2, más calor específico 3, masa 3, temperatura 3. Y así sucesivamente. Aquí, calor específico 1, masa 1, más
calor específico 2 masa 2 más calor específico 3 más masa 3. Y todo simplemente así, ¿no? Ya, este es porra, no es todo esto más. Entonces, mediante esta ecuación también podemos determinar ello, jóvenes. Tú conoces esta temperatura. Entonces, como tenemos dos sustancias, solo agarramos para dos. ¿Puede haber más sustancias? Sí. ¿Ya? Bien, jóvenes. Entonces, yo les dejo a ver para que comprueben si efectivamente sale o no sale con esta ecuación. Muy bien, jóvenes. Entonces, por hoy día habremos terminado nuestra sesión. Será hasta el día de mañana, jóvenes, o perdón, hasta el día viernes, ¿no? Continuaremos el día viernes entonces. Bien. Cuídense mucho, jóvenes, y bendiciones a cada uno de ustedes. Nos vemos.